Conexión Podcast presenta. Bienvenidos a Punto de Conexión. Te conecta con tu salud. Les habla Patricia McCartney. En el día de hoy hablaremos cómo a través de nuestros ojos una especialista puede ver nuestro estado de salud. Y para ello tenemos una invitada especial, Adelina Ortiz, iridióloga, quien nos dirá cómo funciona esta clase de medicina alternativa. Bienvenida, Adelina, en Punto de Conexión. Muy grato placer tenerte con nosotros aquí. ¿Cómo estás? Hola Patricia, qué gusto saludarte. Me encanta estar en tu programa. No, gracias. Nosotros somos los honrados por tenerte aquí. Me ha impactado acerca de la iridiología. Sé que es algo con los ojos, pero tú eres la experta porque he tenido la oportunidad de ser tu paciente y vaya que le diste al blanco. Y que me ha estado ayudando y por eso en el día de hoy lo quiero compartir. Y Adelina nos va a contar cómo se inició ella en el mundo de la iridiología y qué es la iridiología. Cuéntanos. Claro que sí, Patricia, con muchísimo gusto. La verdad yo no había escuchado jamás de esto y en el año 2000 uno de mis hijos vivía en Inglaterra y él se enfermó allá. Se enfermó y duró varios meses muy enfermo y allá le dieron varios tratamientos de antibióticos. No se sabía qué era, nunca le pudieron hacer un diagnóstico realmente. Y alguna vez estuvo hospitalizado durante esos meses que estuvo enfermo. Y realmente estaba muy preocupado él y me decía, no entiendo cómo no me pueden hacer un diagnóstico con tantos exámenes que me han hecho. Entonces él fue a Colombia y allá también una serie de exámenes, diferentes especialistas porque no se sabía qué era lo que tenía. Y al fin le dieron un diagnóstico y se supo que era lo que tenía. Él viajó acá a Estados Unidos, yo ya residía acá. Y entonces el doctor que lo atendió le había dicho que cuando terminara el tratamiento que le había dado, le llamase de nuevo para ver si tenía que repetir el tratamiento o ya con eso era suficiente. Bueno, así sucedió, lo llamó y el doctor le dijo, necesito que repita el tratamiento, pero necesito este examen. Pues resulta que aquí no le pudieron hacer el examen era bastante doloroso y él no lo quiso hacer, no lo quiso repetir. Entonces el doctor le mandó la medicina por correo y aquí en Miami la retuvieron porque la medicina la vendían acá y aquí no la conseguimos sin fórmula médica. Entonces le comentamos eso a alguien y dijo, yo conozco una persona que es iridóloga, ¿por qué no lo llevan allá? Y fuimos donde esta persona. Entonces ese día salíamos de hacer una vuelta toda la familia, llegamos en el carro y la señora nos atendió y dijo que si yo podía entrar a la consulta y yo le dije, pues realmente no me gusta porque pues mi hijo es un adulto y no quiero entrar a la consulta. Entonces claro. Mi hijo dijo, no, entra madre. Entonces yo entré y la señora apenas le miró con la lupa, dice, ay, Dios mío, ¿usted ha tenido varios tratamientos de antibiótico? Imagínate, primera sorpresa. Y él había tenido varios tratamientos de antibiótico. Entonces mi hijo le dijo, sí, ¿por qué? Y le dijo, porque se ve el sistema inmunológico afectado y el signo reflejo indica que es por consumo de antibióticos. Y nosotros, wow. Y luego le dio el diagnóstico que le habían dado en Colombia con varios exámenes. Y realmente era el diagnóstico que le habían hecho a él. Yo me quedé muy impresionada cuando terminó la consulta, las recomendaciones de salud que ella hizo. Yo le dije, ¿cómo es esto? ¿Dónde lo aprendiste? Ella me explicó que en Provo, Utah, que en Miami con Adabel Prince. Yo le dije, yo estaba recién llegada acá, yo estudié Derecho en Colombia y yo estaba en ese momento agarrando el trabajo que me saliera y yo le dije, yo quiero saber, siempre me interesó la medicina natural y yo le dije, ¿puedo hacer el curso? Dijo, claro, hay muchos médicos que llegan aquí, no validan su carrera y lo hacen, pero yo he visto muchas personas que tienen cualquier otro tipo de profesión, pero les gusta la medicina natural y hacen el estudio. Pues así fue como me inicié. Con esa gran experiencia de una sola consulta y de ver que después de tantos exámenes no lograron un diagnóstico en Inglaterra y luego de varios exámenes hacen un diagnóstico en Colombia. Y aquí con unos minutos y ya teníamos un diagnóstico de la señora y muy acertado. Entonces, así me inicié. Ok, entonces cuéntanos, ¿qué es la iridiología? Bueno, la iridiología es
una técnica de diagnóstico. No es considerada una ciencia y sorprendentemente es utilizada hace muchos años. Desde 1800 se utiliza la iridología. Esto lo inició un médico. Él, con un animal, un ave, él por tratar de salvarla le rompió una patica y él se la curó y él vio en el iris de esta ave, que era un búho, tenía sus ojos grandotes, que se fueron formando unos signos en el iris. Él fue el que empezó realmente esta técnica de diagnóstico, y en su clínica hizo varios estudios y luego muchos médicos la tomaron, y hay algunos médicos que me han contado y lo cuentan en varios libros también, que en la medicina hace años se les daba esta clase, una clase, inclusive todavía ahora, si tú abres el ojo y miras la parte interior y la ves blanca, el médico sabe que estás con problemas de anemia. Y hay varios signos que aparecen en el iris y uno puede hacer un diagnóstico. Nosotros no estamos autorizados para llamar a las personas que acuden a nuestra consulta pacientes. Es una de las prohibiciones que tenemos, Pat. Entonces, ¿cómo le llaman? Clientes. Cliente, ok. Aunque están tratando la salud, ok, supuestamente. Uh-huh. Pero como no somos médicos, entonces no podemos decir pacientes. Y nosotros lo que hacemos son recomendaciones de salud, o recomendamos a qué especialista de la salud puede ir. Porque a veces tú tienes una dolencia y no la relacionas en la fuente. Pero nosotros sí, a través de la técnica de diagnóstico, vemos cuál es la raíz del problema. Entonces te podemos guiar con algunas recomendaciones en tu dieta, en tu estilo de vida, o te podemos recomendar a qué especialista de la salud puedes ir a que te hagan un seguimiento. Ok, entonces la iridología viene a ser el estudio del iris del ojo. ¿Y qué es esa lectura del iris? ¿En qué consiste? O sea, ¿qué necesita uno hacer? ¿Cómo funciona? Yo llego a ti y ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Cuéntame. Yo me siento a ti, tú me vas a tomar la presión, sacar sangre, ¿qué me vas a hacer? Nada de eso. Oh. Tú llegas a mí y te sientas frente a mí y yo utilizo una lente de aumento, o sea, una lupa y una luz que no le va a hacer daño a tus ojos, y a través de esta ampliación del iris yo veo los signos reflejos. Yo tengo también una máquina, pero la máquina no me gusta porque me cambia un poco el color, y el color es uno de los signos reflejos que nos da un diagnóstico. Por ejemplo, si hay una coloración amarilla, yo sé que tenemos problemas con los riñones. Si yo veo que todos los signos reflejos no los puedo observar porque el iris está tapado con una capa café, yo sé que tenemos problemas dependiendo del tono del café, o con el hígado, el páncreas o la vesícula. Y si veo una nube blanca, también sé que tenemos otro tipo de problema. Entonces, muchas veces cuando tú vas a mi consulta y yo hago el análisis del iris y no puedo ver los signos reflejos por alguna de estas coloraciones, entonces te voy a decir que debes hacer una desintoxicación por dos razones. Una, porque se va a quitar esa coloración que no me permite ver los signos reflejos, y otra porque al desintoxicar tu cuerpo, lo que yo te recomiende sea en productos alimenticios que tienes en tu cocina, o a través de algunas otras vitaminas o minerales, los vas a asimilar mejor si tu cuerpo está desintoxicado. Ok, o sea, en el centro del iris es el que tú vas a estudiar, que es el que está como en la pupila, creo, ¿sí? Sí, el iris es el que está en el centro del ojo, que lo podemos mirar como como si tajaras una naranja y vieras unos capullitos, ¿cierto? O sea, entonces son como el iris es como una serie de pequeños músculos que hacen que la pupila se contraiga, ¿cierto? O se dilate cuando tú pones la luz. Yo me acuerdo, estoy tratando de recordar que cuando pusiste la luz y que pueda, como tú dices, vas a ver los colores. O sea, ya depende de lo iluminada o lo oscura que esté el área de mi ojo. Correcto. Oh. Hay muchas cosas que se ven allí. Por ejemplo, el borde.
el borde, la amplitud del borde. Nosotros tenemos un mapa donde aparece el colon, el hígado, el corazón, todo el sistema digestivo, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, toda la trayectoria. Ahí nos muestra si hay inflamación, si hay algún problema de una condición heredada, si hay una condición adquirida. Inclusive se ve si ha habido una cirugía. Yo tuve un caso que lo voy a contar. Fue una señora con un señor a mi consulta. Yo no los conocía, no sabía de ellos, alguien los refirió y fueron a mi consulta y yo veía al señor como enojado y la señora en mi consulta y ambos estuvieron allí. Yo le dije a ella que sí quería que su esposo estuviera en la consulta y dijo que sí. Y yo veía al señor bastante como molesto, yo me sentía un poco incómoda y yo le estaba haciendo el diagnóstico y luego le dije, ¿usted tuvo una cirugía en la rodilla derecha? Y el señor dijo, ¿usted cómo ve eso? Bueno, pues para hacerte el cuento largo corto, el señor me dijo que iba dispuesto a decirme que yo era una charlatana. Oh. Y resulta que el señor era un doctor, era un médico. Y entonces él se quedó sorprendido, yo lo mostré en la lupa, le dije, mire, estas formaciones del iris que van del centro hacia afuera en el radio son las que uno trae como ser humano, las que traen la mayoría de los animales también. Pero cuando aparece una rayita atravesando, eso es que hubo como un corte en esas estructuras naturales del iris, y puede ser por una cirugía, puede ser por un traumatismo de un accidente, bueno, pero en la forma en que está, y le expliqué cuál era la forma, porque cómo se veía que había una callosidad ya, y que la cirugía hacía por lo menos 5 años había ocurrido. Entonces el señor se quedó bastante interesado, me dijo que iba a leer sobre el tema. Eso te cuento, uno puede ver algunas cosas, muchas no se pueden ver. Por ejemplo, no puede haber conteo yo no te puedo decir si tienes alto el colesterol, en cuanto está, el azúcar, no. O si estoy embarazada. No. Nada de eso. Si estás embarazada tampoco se puede saber, aunque aparece en la parte de la reproducción de la mujer un signo reflejo que es de inflamación. Uh-huh. Y yo he notado, porque me encantan las estadísticas, no lo he visto en ningún libro que lo hayan hablado, lo he buscado, y yo he notado que hay inflamación allí, y alguna vez me atreví a decirle a una que probablemente estaba embarazada, y sí estaba embarazada. Pero realmente la ideología no revela eso, o sea que no se puede ver cuánto tengo el colesterol, no puedo mirar si estoy embarazada, si hay una hemorragia, tampoco lo puedo ver, ¿cierto? No. Oh, ok, perfecto. Entonces, pero lo que sí se puede ver es cómo están los déficits de minerales. Me imagino que esa parte sí la podemos ver, como me pasó a mí. Las inflamaciones, como tú decías, o sea, dentro de esos capullitos, como tú lo explicabas, se puede ver esa parte también. Ok, perfecto. ¿Qué tan segura es la iridiología para una persona? Bueno, yo la encuentro muy segura, muy uh-huh. segura. Es más, la gente normalmente acude a mi consulta, yo les doy el diagnóstico y les recomiendo, tienes que ir a un cardiólogo, tienes que ir a un ortopedista, tienes que ir a un especialista que necesite, ¿ok? Y resulta que ellos le envían los exámenes de diagnóstico pues en el laboratorio y me confirman. Ellos normalmente me avisan que los resultados confirmaron el diagnóstico que yo hice. Uh-huh. Entonces yo la encuentro muy segura. Además es una técnica que no es invasiva, no hay que aplicarte nada, es solamente la observación del iris y con esto se hace el diagnóstico. Oh, muy bien. Y me gustaría también preguntarte en sí, ¿cuáles son los beneficios que se tienen cuando uno hace la iridiología? ¿Qué ventajas puede sacar una persona, digamos como yo, que